El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy puntual. Ya me fue trasladado el programa que están trabajando, que es el programa de Relaciones Internacionales 2. Y en este programa, pues hay una parte que es la que vamos a abordar el día, en esta hora, ¿no? Esta hora, 15 minutos. Obviamente el tiempo es muy poco para poder abordar tanto, para poder trabajar con amplitud la temática que se está presentando. Sin embargo, trataré de hacer un repaso bastante superficial sobre algunos temas, también con el objeto que ustedes se queden con estas ideas y con el conocimiento ya en sus mentes, ¿no? Y que de aquí en adelante pues también puedan utilizar eso que van a aprender hoy y que les sirva también para su carrera y también para mencionarles que mucho de lo que se mira en estas clases de los primeros meses en la Escuela de Ciencia Política es el contenido que posteriormente ustedes estarán viendo en los exámenes generales de conocimientos, que son los exámenes privados, para quienes todavía se hacen privado o que optan por otra metodología que es la del EPS, el ejercicio profesional supervisado. Pero los exámenes privados tienen bastante contenido cercano a las cosas que van a ver ustedes en estas semanas, no solo conmigo, sino también con otros profesores y personas que han estado dispuestas a participar apoyando en esta eh, iniciativa de apoyo de estudiantes por estudiantes, ¿no? Yo soy profesor en la Escuela de Ciencia Política, en este caso pues fui estudiante, pero esa parte ya de mi formación quedó un poquito atrás en el tiempo. Sin embargo, pues estoy acá para poder apoyarles en lo que pueda y con todo gusto. Entonces ahora, para iniciar, quisiera pedirles un favor y es que con el ánimo de hacer un diagnóstico, ¿no? Para saber en esta hora, 15 minutos, qué tanto es lo que ustedes logran retener de lo que vamos a trabajar. Les voy a pasar una prueba que está en un Google Forms que les voy a poner ahora en el chat para que ustedes también lo respondan y posteriormente vamos a hacer otra prueba más adelante que va a ser la prueba de cierre, ¿verdad? Que ustedes van a realizar también con la idea de que las preguntas que ustedes van a ver ahora y ya las lleven en mente para todo el recorrido que vamos a tener el día de hoy. Solo voy a esperar que terminen de entrar algunas personas porque si no, no van a ver en el chat lo que les voy a poner en este momento. Pero bueno, está por acá, ¿verdad? Entonces, esta tendrán un espacio de unos minutos para poderla llenar. Si no saben la respuesta, no se preocupen, ¿verdad? Que la idea es saber qué es lo que no saben y posteriormente también para que ustedes se lo lleven en mente y puedan resolverlo con lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, la idea de hacer esta prueba de arranque es para que más o menos ya tengan ustedes en mente los temas que se van a trabajar en este recorrido el día de hoy. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que la llenen y cuando ya vayan terminando, pues vamos a iniciar con los contenidos que vamos a trabajar esta noche.
Perdón, Nelson, tengo la duda, ¿sí han podido ver el cuestionario? Sí, doctor, tenemos Ah, acceso. excelente, gracias.
Bueno, creo que vamos a ir avanzando y ustedes, pues, espero que quien quiera todavía llenar esta prueba inicial, pues lo continúe haciendo en el desarrollo de la clase. Así también aprovechamos un poco más el tiempo que tenemos porque lo tenemos bastante limitado. La clase que vamos a trabajar hoy es sobre esta parte del programa de Relaciones Internacionales 2 que habla sobre la acción social, que también trata de explicar la situación de las relaciones internacionales frente a otras ciencias sociales. Específicamente habla de la historia, de la ciencia política y de la sociología, con la intención de hacer esto explicable y para que ustedes también lo vean de alguna manera ilustrado, de una forma más visual. Hoy se tratará de desarrollar un hecho de relevancia internacional, que es el proceso de descolonización de los pueblos de 1960, el momento en que todas las colonias que todavía mantenían las potencias europeas en África se descolonizan y también llegan a la ONU y empiezan a transformar ese foro internacional de lo que antes era un foro puramente dominado por las potencias occidentales en un foro nuevo, un foro donde se encuentra toda la variedad de países del tercer mundo, específicamente de África y de Asia, ¿no? Entonces, la idea de presentar este hecho es para que ustedes puedan visualizar cómo se aborda desde diferentes perspectivas científicas de las ciencias sociales. Esto con el objeto también de que ustedes conozcan de manera visual cómo se puede diferenciar la sociología de la historia y la política y también de las relaciones internacionales. Entonces, esta es la idea detrás de esta presentación del día de hoy y espero que ustedes al terminar, eso era algo que nos conversaban los compañeros que estaban organizando estos cursos o estas, que serán actualizaciones o breves introducciones a determinados contenidos, que se espera que ustedes puedan asumir algunas competencias que fueron presentadas junto con el curso. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esta situación? El objetivo detrás de esto es que ustedes salgan comprendiendo de qué trata la relación entre los diferentes enfoques de las ciencias sociales o las diferentes ciencias sociales y las relaciones internacionales. ¿Verdad? Con que sepan ustedes diferenciar cuándo es sociología, cuándo es historia, cuándo es ciencia política y cuándo son relaciones internacionales, en mi caso yo me doy por bien servido, ¿no? Entonces espero que ustedes logren comprender eso y pues al finalizar, ya cerca del final, volveremos a llenar esta prueba que ustedes están haciendo ahora, que imagino algunas de esas cosas les resultaron, si no completamente desconocidas, bastante ajenas al conocimiento que han obtenido en su primer año en la carrera, aunque también creo que los colegas les han estado orientando en algunas temáticas bastante cercanas a estas en los últimos días, pero con el objeto de profundizar más en esto, ahora les tengo por acá una presentación. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor levante la mano y pues con gusto vamos a escucharle o vamos a tratar de estar siempre pendientes del chat para poder responder también las preguntas que ustedes tienen y observaciones que ustedes puedan tener. Solo quiero preguntarles si ven la pantalla, hay una presentación de Prezi. Sí, sí se logra visualizar. Muchas gracias. Entonces vamos acá, solo vamos a... Bueno, la idea de la acción social cuando se presenta este tema en el programa que ustedes están viendo, nos remonta a un espacio bastante sociológico. ¿Por qué sociológico? Porque la acción social es la manera en que se comprenden las situaciones sociales desde la perspectiva de la investigación. Y por otro lado, también nos saca un poco de la esfera de las puras relaciones internacionales para posicionarnos en estas nuevas visiones, ¿no? Que son por lo regular bastante ajenas al trabajo que nosotros hacemos como internacionalistas o que regularmente no las vemos. Hay algunos temas que tenemos que comprender para iniciar. Bueno, ¿por qué se observa la acción social, verdad? Entonces estamos acá, que la acción social es la manera en que las sociedades actúan. Esto es observable. Una sociedad no sería observable si todas las personas estuvieran estáticas, si no hubieran hechos sociales, si la gente no se proyectara, si no hablara, si no se organizara, si no actuara en una relación con otras y otros. Es decir, que la acción social siempre va a ser observada en relación y las ciencias sociales siempre van a funcionar también en relación. Es decir, una sociedad estática no es observable, no podría comprenderse. Después de esto de la acción social, porque lo estamos viendo,
Hay un tema que es recurrente y casi siempre hay bastante desconocimiento alrededor de esto. Cuando nos preguntan por qué las relaciones internacionales son ciencia, por lo regular no podemos explicar por qué no son ciencia. Y siempre resulta que hay alguien de las ciencias exactas que nos dice que las ciencias sociales no son ciencias. Esto es parcialmente cierto, ¿no? Porque nos dicen que no son completamente replicables las metodologías, que un experimento no se manifiesta de la misma manera en 2 o 3 ocasiones, sino que solo tenemos aproximaciones a lo que podría pasar, que las ciencias sociales a veces no son predictivas porque no podemos decir con total certeza qué fenómeno se va a manifestar una y otra vez. Sin embargo, las ciencias sociales tienen algunos aspectos, en este caso son 3 aspectos, que las hacen ser ciencias y que no le dan el espacio a las ciencias exactas para que puedan comprender los fenómenos sociales. Entonces, las ciencias sociales tienen un objeto de estudio, tienen un método para conocerlo y producen teoría. Ahora, para explicarles un poquito más sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el objeto, por ejemplo, de las relaciones internacionales como ciencia? Las relaciones internacionales ven las relaciones internacionales, es decir, las relaciones entre diferentes estados, las relaciones entre estados y otros sujetos u organizaciones internacionales, ven también las relaciones adentro de las organizaciones internacionales, ven las relaciones entre incluso personalidades y estados y diferentes sujetos de las relaciones internacionales. Ese es el objeto de estudio de nuestra carrera, de nuestra especialización, de nuestra profesión como internacionalista. Yo soy internacionalista, como ustedes también ya lo son o lo van a hacer dentro de poco. Entonces, la idea es que el objeto de estudio de las relaciones internacionales está muy bien delimitado. ¿En qué momento se empieza a pensar las relaciones internacionales como una ciencia? Esto sucede en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Cuando en 1919 pues, se establece la primera cátedra de relaciones internacionales en Inglaterra. Justamente nosotros celebramos hace un par de años en Guatemala el Congreso de los 100 años de la carrera de Relaciones Internacionales, con la idea de hacer esta remembranza de cómo se ha ido desarrollando la disciplina y la ciencia de las relaciones internacionales en el tiempo, en estos 100 años que ya pasaron. Entonces, el objeto en este sentido es bastante claro, ¿no? Es decir, el objeto de las relaciones internacionales son las relaciones entre estados, las relaciones entre estados y personas, o las relaciones entre estados y organizaciones, y las relaciones adentro de las organizaciones internacionales. ¿Qué método utiliza las relaciones internacionales? Pues hay varios métodos, ¿no? Las relaciones internacionales, como vamos a ver hoy, también pueden utilizar métodos que son comúnmente identificados con la sociología, con la historia o con la ciencia política o incluso con la antropología. Y hubo algún tiempo en el que algunos métodos como la psicología, por ejemplo, eran utilizados para poder comprender las relaciones internacionales y para poder incluso perfilar autores, para poder perfilar a los estados, la actuación de uno u otro miembro de determinada organización. En este sentido, el método de las relaciones internacionales es, por así decirlo, ecléctico, ¿no? Ustedes saben que el eclecticismo es esta visión de multiciencias para poder explicar de mejor manera un fenómeno que necesita, no, que es imposible explicar solamente desde una perspectiva. Entonces, en ese sentido, las relaciones internacionales tienen métodos que son aplicables y que son, por lo regular, métodos que son préstamos también de otras ciencias, incluyendo las política, la historia y la ciencia política. Y por último, la teoría. Esto es algo que es difícil a veces de comprender. ¿Por qué? ¿Qué es la teoría? Para que una ciencia sea ciencia, tiene que producir teoría. Una ciencia que no produce teoría no es ciencia. Entonces alguien me decía, pero bueno, ¿qué es teoría? Para decirlo en términos simples y después lo vamos a ir complejizando, una teoría es el reflejo que tenemos en nuestra mente de lo que está sucediendo en determinado lugar y en determinado momento. Por eso nosotros decimos en teoría, porque son las cosas que creemos que están pasando de determinada manera. Y la ciencia da cierta teoría, la teoría científica. La teoría científica es la que proviene de la aplicación de un método a un objeto de estudio concreto. Y esto da como resultado un relato donde decimos qué es la determinada situación o qué es lo que está sucediendo o de qué manera se desarrollan las relaciones sociales o políticas o históricas en determinado contexto. Entonces, esa es la teoría.
para diferenciar, por ejemplo, cuando alguien dice, mire, yo quiero ver un libro de teoría, pero no sé cuáles son los libros de teoría. Entonces, a diferencia de cuando vemos en los libros que dice específicamente en el título, libro de teoría de las relaciones internacionales, tenemos que comprender que todo libro de teoría va a ser fruto de la aplicación de un método a un objeto de estudio específico. Podría preguntarme a alguien, entonces las tesis de investigación que se hacen en la Universidad de San Carlos y específicamente en la Escuela de Ciencia Política al momento de graduarse de la licenciatura, ¿producen teoría? Pues en teoría sí, ¿verdad? Porque son observaciones científicas sobre un objeto y una situación concreta y la aplicación de un método científico para el conocimiento de este objeto. Entonces la teoría es eso, es el resultado, es el conocimiento, es lo que nosotros decimos que está pasando. Es algo bastante complicado de comprender y a veces uno se lo aprende más bien como una letanía, ¿no? Dice, ¿por qué una ciencia es ciencia? Porque tiene objeto, método y teoría. En este sentido, la clave en este punto es que ustedes comprendan que una ciencia es ciencia cuando tiene objeto, cuando tiene un método y cuando tiene una teoría, ¿verdad? Esa es la respuesta para esa pregunta de los tres aspectos. Alguien podría decir, no, es que la ciencia también es replicable. Sí, la ciencia también ve cuestiones medibles, sí, pero los elementos más básicos que hacen de una ciencia, como las ciencias sociales, como las relaciones internacionales, como la sociología o la antropología, por ejemplo, ciencia son estos tres elementos, que tienen un objeto, un método y producen teoría. Ahora, pasando a esta parte que a veces puede resultar un poco insistente o machacona, en ese sentido pasamos a la sociología, la historia y la ciencia política. ¿Por qué estas tres ciencias? Y eso es algo que también muchos se hacen la pregunta en la Escuela de Ciencia Política. Dicen, ¿por qué nosotros estamos unidos en un espacio junto con sociología y ciencia política, que son las otras dos carreras que regularmente con las que estamos avanzando en el devenir histórico de nuestra escuela? Y hay por aquí algunos detalles que hacen bastante particular la situación de la Escuela de Ciencia Política, y esto parte desde el momento en que se crea la escuela. Los fundadores de la Escuela de Ciencia Política, ya por mediados de los años 70, inician con la Escuela de Ciencia Política y después proponen la carrera de Relaciones Internacionales. Y en el camino también habían bastantes interpretaciones sociales de la realidad y mucha gente que era conocedora del contexto social en el que estábamos viviendo, entre ellos el doctor Carlos Guzmán Bockler, y deciden crear la cátedra de sociología. En América Latina la sociología surge porque necesitaban de un grupo de intelectuales, un grupo de profesionales que conocieran las ciencias sociales, pero que también fueran capaces de hacer estudios cuantitativos sobre la realidad. Y por otro lado, que también tuvieran el suficiente diente político para poder participar en la política de esos países. Como fruto de esto, varios sociólogos gobernaron y han gobernado los diferentes países en América Latina. Es el caso de Brasil, por ejemplo, con Cardoso, que fue uno de los teóricos de la teoría de la dependencia, tenía un conocimiento amplio de la sociología, las relaciones internacionales y la ciencia política. Y posteriormente otros personajes que ya ustedes irán conociendo en el recorrido de su carrera y se darán cuenta que son las personas que han sido pioneras en términos de esta unión de diferentes enfoques de las ciencias sociales para poder proyectarse en la realidad de sus países, en la realidad social, en la realidad política, incluso hasta económica. Por ahí entonces la idea de la sociología, la historia y la política juntas ha estado desde un principio ligada también a la Escuela de Ciencia Política y a la carrera de Relaciones Internacionales. Ahora algunos detalles sobre la sociología. Si le preguntan a un sociólogo o a una socióloga qué es la ciencia social, va a decir que toda ciencia social es sociología, porque la sociología es la ciencia más amplia en términos del conocimiento. Pues por acá nos encontramos que la sociología se ocupa del estudio y análisis de la sociedad, de todas las relaciones sociales en todos los niveles de la existencia humana, además del análisis de las estructuras sociales. Para explicarles esto, las relaciones sociales son parte de la acción humana, es decir, ustedes se relacionan socialmente todos los días. Hablan con alguien, participan en determinados espacios, comen comida que ha sido llevada por otra persona, por las relaciones sociales, viven también de los recursos que han sido gestionados a través de las relaciones sociales en la sociedad. Es decir, nosotros somos seres sociales en nuestra generalidad.
Pero también hay algunas cosas que van derivando de estas relaciones sociales y que los sociólogos dicen que son las leyes invisibles, las cosas que no vemos, pero que se van manifestando en el devenir histórico. Y estas leyes, estas cosas invisibles, son parte de la estructura social. Entonces tenemos por un lado nuestras relaciones sociales cotidianas y el gran marco que nos hace actuar de determinada manera es parte de la estructura social. Por ahí hay algunas tendencias científicas en la sociología. Algunos hablan de la fenomenología, por ejemplo, que tiene como base las relaciones más personales. Y por otro lado encontramos también que hay incluso planteamientos como el estructuralismo, que hablan solamente de las estructuras y cómo las estructuras determinan a una u otra persona. Es ideal conocer todo esto para poder comprender también algunos planteamientos como el del marxismo, como el de la teoría de sistemas, porque la visión estructural nos pone afuera como con un lente viendo la realidad social e interpretándola desde afuera a través de la situación de las leyes que se van gestionando, de la acción social que se va proyectando y de todo ese enmarañado de relaciones sociales que nuestras relaciones sociales cotidianas van dejando plasmadas en algún lugar. Es decir, toda la relación humana se plantea y queda impregnada en algún lugar y eso se convierte en estructura. Quizás es algo un poco complejo de comprender, pero para poder ilustrarles mejor cómo funciona la sociología, por acá traje para mostrarles un sociólogo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Emil Durkheim. Emil Durkheim, hay un libro, bueno, hizo muchísimos libros, pero los dos principales es el suicidio y otro que habla sobre las relaciones sociales y la división del trabajo. Pero en este caso vamos a hablar un poco sobre el libro del suicidio. Si alguien ya lo leyó, pues espero que traerles al recuerdo lo que leyeron en algún momento. Este libro, El suicidio de Emil Durkheim, habla sobre una situación que se estaba manifestando en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, y es que el número de suicidios había crecido enormemente en todos los países. Y de alguna manera Durkheim, pues preocupado porque quería también darle respuesta a esta situación que se estaba transformando en una crisis de la salud pública de los países europeos, empieza a buscar las razones para determinar por qué la gente se suicidaba. Haciendo uso del método sociológico, lo que empieza a buscar es hipótesis, a tratar de explicarse y de preguntarse por qué pasaba lo que estaba viviendo la humanidad en ese momento. Una de las primeras hipótesis es que la gente se suicida por el clima, porque los países más fríos regularmente son los que registran más cuadros depresivos que posteriormente van a desembocar en un suicidio. Empezó entonces a buscar en los países escandinavos, donde el invierno es un invierno mucho más severo y por otro lado también la ausencia incluso de luz solar es bastante grave y le da un sentido bastante depresivo a la realidad social. Y fue a encontrar que después de medir, de hacer grandes mediciones, de hacer entrevistas, observación, la realidad era que no eran los países donde la gente se suicidaba más, sino que encontraba que los suicidios invariablemente se manifestaban en diferentes espacios a pesar del clima. Es decir, que no solamente en los países donde había un clima agreste, un clima fuerte o determinante en términos de las dopaminas que las personas generan en el día a día o la oxitocina, hoy sabemos eso, solamente en esos países se suicidan. No, se encontraba que también en otros países, que también en países mediterráneos, países como España, Italia y en otros lugares que la situación era diferente, el clima era mucho más agradable en términos de lo templado, lo frío o lo caliente, encontraba que la gente también se suicidaba. Entonces descarta la hipótesis del clima como una variable que determinara el suicidio en las personas. Se va entonces a ver la situación de la religión y como hipótesis también plantea que algunas religiones generan más culpas en las personas y por eso las personas se suicidan. Y fue encontrar que en los países donde la religión católica prevalecía, donde se suponía que había mucho más inflexión de culpa y por otro lado también una institucionalidad mucho más
severa en términos de la Iglesia como institución internacional, se fue a dar cuenta que en esos países tampoco eran los países donde la gente se suicidaba más, sino que encontró que el suicidio era indiferente a estas circunstancias. Es decir, países donde había una religión más cercana al luteranismo, al protestantismo, a los anglicanos, en los católicos, en todos los países el suicidio se seguía dando invariablemente, a pesar del clima o a pesar de la iglesia. Posteriormente empieza a buscar si había otras razones más, ¿verdad? Estas eran las dos grandes hipótesis que presenta en un principio. Y posteriormente, después de hacer un análisis de más de 5 años, entrevistas, observación, de tener datos cuantitativos, de cruzar variables y de hacerse cientos de preguntas y una investigación sociológica profunda, se fue a dar cuenta que la situación del suicidio tenía que ver con la relación de las personas con el Estado. Y se fue a dar cuenta que el Estado, como un ente estructural, algo que no vemos, está ahí, en algunos países no era capaz de darles un sentido de vida a las personas a través de la generación de normas, sino que las personas estaban más olvidadas y más a su suerte. Esto hacía que las personas percibieran algo que él después conceptualiza como la anomia. Y la anomia era esta falta de direccionalidad en la vida, es decir, un vacío profundo. Y este vacío profundo hacía que las personas no encontraran otra solución más allá que suicidarse. Bajo estas circunstancias, digamos, y en estas conclusiones, Durkheim aplica a un fenómeno real de primera mano la metodología de la sociología para comprender qué era lo que estaba sucediendo. Finalmente fue a encontrar que era en esta situación. Entonces se encuentra que los países donde la gente se suicida más son los países que tienen un estado débil e incapaz de darle un sentido de vida a las personas. Por lo tanto, los derechos económicos, sociales y culturales, que muchas veces no se ven como un aporte que los estados pueden dar a las personas, son esenciales para la calidad de vida de las personas. Pero bueno, este es un caso de aplicación del método sociológico. Si se dieron cuenta, las variables de las que hablamos todo el tiempo son acción social, grupos sociales, colectivos sociales, medición, investigación. Ahora, ¿por qué hablan de la historia? Y es que la historia, ¿por qué hablamos de la historia como ciencia cercana a las relaciones internacionales? La historia es una de las primeras ciencias que aparecen acompañando a las relaciones internacionales desde su génesis. ¿Y por qué la historia? ¿No? Los primeros historiadores, pues obviamente la mayoría de humanos conocemos historia porque tenemos memoria. Sin embargo, hacer la historia significa también utilizar metodologías específicas y también aplicar estas metodologías a una realidad concreta y posteriormente hacer el análisis de los datos y darle un sentido diferente. Es decir, la historia de la que se habla acá, la historia como ciencia social, difiere un poco de la visión historiográfica que nosotros a veces tenemos de las cosas. Creemos que historia es hablar del pasado, como cuando nuestros abuelitos hablaban, ¿no?, de los tiempos de tal o cual presidente, o cuando hablan de tal o tal circunstancia que se vivió en determinado momento. En este caso, la historia como ciencia social implica muchísimas más cosas. Entonces, por acá, ¿verdad? La historia como disciplina científica. Esta trata de reconstruir e interpretar los hechos del pasado a partir de una determinada visión sistemática de las fuentes e información. Esta es la visión más general. Entonces, por acá, para explicarles un poco esta perspectiva de la historia como ciencia social, está este historiador inglés que se llama Eric Hobsbawm, que está por acá, ¿no? Aquí está cuando estaba en sus años mozos, él ya murió en el año 2010. Y pues ya no nos acompaña en este plano terrenal. Sin embargo, muchas de sus visiones históricas son bastante interesantes porque aplica a la historia de la humanidad la perspectiva del materialismo histórico, que es una de las metodologías para conocer la historia, es la dialéctica marxista, ¿no? Y en la dialéctica marxista se aplican las leyes de la dialéctica, y la ley de la dialéctica es que la historia siempre se va a ver como la historia de la lucha de clases, la historia de la tensión entre los capitalistas y los socialistas, la historia de la lucha entre los esclavos y el esclavista.
Y en esta visión, él trata de desarrollar la perspectiva del mundo durante el siglo XX, durante el siglo XIX, el siglo XVIII, y hace una revisión histórica profunda de todo esto. Significa esto que la historia que nos va a mostrar él es una historia de interpretación, es decir, las cosas pasaron de esta manera por esta estructura económica o por esta visión social o por esta situación política. Es una historia que ya no es aquella historia inocente en la que nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Tecún en Guatemala o de la conquista de los españoles o tal o cual cosa, sino que es una interpretación diferente de la historia, una interpretación mucho más aguda, mucho más crítica. Y de esta historia, las relaciones internacionales también echan mano. Y en esta historia también podemos encontrar que hay interpretaciones sociológicas, hay interpretaciones políticas e incluso hay interpretaciones jurídicas de lo que ha pasado, cómo ha pasado y por qué ha pasado. Entonces, en esta visión, cuando vemos la historia de una manera más crítica, diferente, nos vamos a encontrar que como recurso para las relaciones internacionales, la historia se transforma en un elemento fundamental, porque sirve mucho para conocer por qué pasó determinada situación, cuáles eran las tensiones y por otro lado también para lograr proyectar un futuro diferente. Es decir, para saber cómo actuar en el futuro de manera inteligente tenemos que conocer la historia, pero no una historia falsa, no una historia vacía, sino una historia crítica, una historia profunda. Por favor, si alguien tiene dudas o quiere comentar algo, hágalo sin ninguna pena, ¿verdad? No se vayan a quedar con las dudas o si hay algo que no perciben o no comprenden, también pregúntenlo sin ninguna pena. Después nos encontramos también la ciencia política. En la ciencia política nos encontramos que hay en la escuela de ciencia política, que esa es el nombre con el que nace, digamos, nuestras tres carreras y que después se separará de la Facultad de Derecho en 1996 para darnos ya ese estatus de escuela no facultativa y autónoma de la Facultad de Derecho. Pues encontramos que la ciencia política es esa ciencia fundante de nuestras carreras. ¿Y por qué? Es porque la ciencia política pues, inicia con Nicolás Maquiavelo. Él es uno de los primeros tratadistas sobre la ciencia política y empieza a dar todos esos lineamientos de cómo gobernar, de cómo interpretar la realidad de los países, de los mandatarios. Entonces la ciencia política estudia todo lo relacionado con los fenómenos políticos, las relaciones sociales políticas, la construcción y organización de las instituciones políticas. Ahora, ¿qué hace que la acción política sea diferente de la acción social? Y es que en la acción política se está hablando de poder, y el poder siempre va a ordenar a las sociedades o va a desordenar a las sociedades o tiene una intencionalidad. La acepción más básica del poder es que el poder es lograr hacer que los otros hagan lo que yo quiero. Y en este sentido se crea una estructura de autoridad, se crea una estructura de política pública, se crea un gobierno, se crea un Estado para viabilizar el poder, para que las cosas puedan ser concretadas a partir de la voluntad de una persona o de un grupo de personas. Nicolás Maquiavelo, yo imagino que ustedes han escuchado alguna vez esto de una persona que es maquiavélica, ¿no? Pues la idea es que en el libro El Príncipe, él hace el primer tratado de ciencia política en el que explica profundamente cómo es que se va a tener que gobernar, cuáles son incluso los artilugios que va a utilizar un mandatario para gobernar, de qué manera lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, incluso cosas tan graves como decir a quién hay que aniquilar, a quién hay que desaparecer, cuándo hay que mentir, cosas que resultaban graves y para la moral occidental resultan demasiado realistas, muy frontales para abordarlas de esa manera. Pero Maquiavelo es reconocido como el primer tratadista de la ciencia política y como también el padre de la ciencia política en términos científicos, porque por primera vez se ocupa del objeto de estudio de la ciencia política, que es la viabilización del poder, y aplica un método que es el método de la observación, para después hacer análisis y síntesis de lo que estaba observando y proyectarlo en este manual que es El Príncipe. Yo imagino que ustedes van a leer El Príncipe en algunos de los cursos, si no es que ya lo leyeron, de ciencia política.
de introducción a ciencia política. Y resulta que es eso, es un manual de política que para algunas personas puede resultar chocante, pero para otras personas también es esa primera versión, digamos, de la ciencia política y la manera en que se debe o que pueden gobernar los mandatarios. Detrás de esto también se puede ver que cuando uno empieza a observar estas perspectivas, se va a dar cuenta que comprende algunas de las acciones de los políticos, se ve también la manera de actuar de X o Y institución o de organización, los grupos de presión, los grupos de poder, y por ahí también se va comprendiendo muchas de las acciones de los partidos políticos, incluso a veces la manera en que mienten algunos de los políticos y la forma también que proyectan sus intenciones. Bueno, hasta acá quisiera preguntarle si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Por favor. Roberto, por favor, adelante. Buenas noches, me disculpo de antemano por el ruido de fondo. Yo solo tenía una duda aprovechando que comentó lo de las cuestiones de poder. En el primer semestre nosotros, la doctora Ágreda, que fue nuestra catedrática de el área de ciencias políticas, nos habló del poder y de la interpretación que tiene Foucault con el poder y el equilibrio. Pero yo siempre he tenido duda con respecto de que una visión de poder que yo tengo es que para que una persona pueda ejercer ese poder sobre mí, hay muchas ocasiones en las que también ese poder que él va a ejercer tiene como que beneficiarme a mí. O sea, un ejemplo, usted es mi instructor y usted como instructor me dice que ejerce su poder en el cual me dice tiene que hacer tal tarea, tal investigación para ganar mi curso. Entonces yo me beneficio al hacerle caso en la instrucción que me está girando, ejerciendo su poder, haciendo lo que usted me pide, pero a cambio yo obtengo lo que es ganar su curso. Ahí es lo que me causó duda, porque ella nos mencionaba que siempre tiene que haber un equilibrio constante, pero yo creí y entendí en ese momento de que el equilibrio es en el que en cualquier momento cambia. Cualquier persona puede tener el poder en cualquier situación y esto lo llevamos al área política en la que vemos de que es muy difícil que uno domine a otro si los dos tienen ese mismo equilibrio. Muchas gracias, Roberto. Es una buena pregunta, ¿verdad? Y también sería un muy buen tema de discusión para hablar horas de horas. Pero ya que usted cita a Foucault, ¿verdad? A Michel Foucault, hay un tema que él habla. Bueno, hay muchísimos temas de los que él habla y algunos de los conceptos que se pueden observar y que nos sirven mucho para comprender estas cosas. Hay algo que él llama el disciplinamiento. El disciplinamiento es la manera en que el poder se hace tangible en las sociedades. Por ahí también hay, Foucault es visto como un teórico del poder y habla hasta del biopoder. El biopoder es la manera en que nuestros cuerpos, en nuestra manera de caminar, de ser, de hablar, de pensar, de conducirnos, incluso hasta de tomar, por ejemplo, de comer con los cubiertos, de tomar la taza de determinada forma, de acostarnos a determinada hora, de comer 3 veces al día. Ahí se manifiesta también el poder, porque hemos sido disciplinados para ser. ¿Quién nos enseñó eso? Pues sí, nuestros papás, quizá nuestra mamá, la sociedad nos han enseñado a comportarnos, a decir cómo tenemos que ser, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso hace que el poder esté presente en todas las circunstancias y momentos de nuestras vidas. Y es por ahí cuando usted decía, ¿verdad?, que hay cosas que nos benefician. Sí, obviamente, para poder conducirnos en esta sociedad tenemos que conocer las normas. Tenemos que, lamentablemente, eso es lo que también a veces es difícil de comprender, saber si podemos dejarnos disciplinar por esa situación. Quien no se deja disciplinar por estas circunstancias, hay un libro también de Michel Foucault que habla sobre, creo que es la microfísica del poder, no estoy seguro, bueno, que se llama Vigilar y Castigar, que habla de cómo los manicomios y las cárceles están llenas de gente que no se dejó disciplinar, es decir, que no fueron sumisas al poder. E incluso hay un libro que se llama La historia de la locura, donde dicen que las personas que para nosotros
y como lo dice Foucault, no son locos, son personas que no se han dejado disciplinar por esa dinámica o que tienen algún dispositivo físico que no les permite dejarse disciplinar. Entonces, en ese sentido, el poder no se podría decir que es beneficioso o que es favorable, sino que es algo que existe, que está ahí. Y la sociedad se organiza por el poder para viabilizar el poder o para rechazar el poder, pero en términos de Foucault está en todos los lugares y en todos los momentos. ¿Cuándo hay desequilibrios en estas cosas? Cuando hay una sociedad o algún momento que no permite que la gente se discipline. Eso se puede ver también para los criminalistas. Hacen estudios sobre las sociedades marginales, que son las sociedades que viven del crimen, por ejemplo, ¿no? Donde los valores incluso que nosotros tenemos, como la vida, como el respeto a la humanidad, a la corporeidad, no son vistos como tal, sino que hay, por ejemplo, violaciones, hay asesinatos, hay otro tipo de valores que nosotros no compartimos. Y estas sociedades, digamos, marginales, en determinado momento también tienen otra visión del poder. No se han dejado disciplinar por el poder y actúan de otra manera y con el tiempo empiezan a avanzar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora en Guatemala y por qué hay tanto, la situación está tan compleja? Es porque todavía hay un grupo que se resiste a recibir y a vivir en esa marginalidad, porque la marginalidad está dejando de ser marginal para pasar a ser el centro. Incluso muchos dicen con esta serie de narcotraficantes o de cosas así, se está queriendo naturalizar el crimen y la vida bandida. Y lo que pasa es que en realidad la vida marginal está pasando a ser glorificada y de esta manera también está pasando al centro de la vida de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el equilibrio del poder que establece el poder es en términos de los disciplinamientos a los que la sociedad permite o se deja dominar. Si a ustedes les interesa ese tema del poder, hay varios documentales, incluso de estos que hace la televisión argentina de Foucault para principiantes, y ahí se puede encontrar mucho, ¿verdad? Mucha información de cómo funciona esto del poder y cómo lo veía Foucault. Luis dice, ¿estas 3 carreras dependen del derecho o el derecho de ellas o se relacionan estrechamente? De manera tangible, Luis, en las 3 carreras de la escuela, me imagino que está hablando de Relaciones Internacionales, Sociología y Política, surgen de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Incluso por eso se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Surgen de ahí. Pero las relaciones internacionales considero que tienen mucho más vínculo con el derecho internacional público, con el derecho internacional, que las otras 2 carreras. La política también, ¿verdad? La política es, incluso la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene una fuerte base de leyes, pero en el caso de los internacionalistas me parece que hay una relación también bastante. Ahora la sociología, incluso hay sociología del derecho, y pasa un poco más a un lado, digamos, de estas. Bueno, si alguien más tiene dudas o preguntas, pues pasamos después ya a continuar con el tema. Solo para recordarles, ¿verdad? Y por acá. ¿Por qué las ciencias sociales son ciencias? Porque tienen 3 aspectos. ¿Cuáles son? Es el objeto, un método y una teoría. Aplican un método a un objeto y esta relación genera teorías. Bruno Francisco dice, a mi parecer se relacionan, porque una cosa son las ciencias jurídicas y otra las ciencias sociales. Bueno, entonces ya después de esto de por qué son ciencias sociales, porque tienen 3 perspectivas, ahora pasábamos a esto de la sociología, historia y la ciencia política. ¿Qué mira la sociología? El objeto de estudio son las relaciones sociales, en todos los niveles, tanto en el nivel individual, como en el nivel de la acción social, como en el nivel estructural. Después la historia. ¿Cuáles son el objeto de estudio? ¿Qué estudia la historia? Pues estudia las relaciones sociales pasadas, históricas, a través del uso sistemático de diferentes metodologías. Y la ciencia política, ¿qué es lo que estudia? Pues se relaciona en las relaciones políticas, ¿no? Las instituciones políticas. Alguien me decía, la ciencia política estudia el poder.
no solo el poder, ¿verdad? También la estructura que está para hacer viable el poder y para... Daniela María dice, ¿qué trabajo tienen los sociólogos? Pues la mayoría de sociólogos que yo conozco son investigadores de situaciones sociales, fenómenos sociales, y también muchos que se dedican a la docencia o al desarrollo de otro tipo de actividad. Bueno, ahora, para hacer visible esto de las tres ciencias y para que ustedes tampoco se vayan tanto en el aire, vamos a hablar hoy de un tema puntual de las relaciones internacionales, que es la resolución 1514 y la 1541 sobre el proceso de descolonización de los pueblos africanos y asiáticos. Entonces, por acá, ¿verdad? Esta independencia de África y Asia que se da en un momento tardío para nosotros, tomando en cuenta que nosotros nos independizamos simbólicamente de la metrópoli, es decir, de España, en 1821, como la mayoría de países de América Latina. Para África y para Asia, específicamente para África, esta situación fue bastante diferente. Las potencias coloniales, en este caso se habían convertido modernas, Francia e Inglaterra, pues todavía mantenían su propiedad antes de la Segunda Guerra Mundial sobre el territorio africano. Como ustedes pueden ver, aquí está el mapa de África, ¿verdad? Y hay algo bastante particular. Si ustedes se dan cuenta, los cortes de los nuevos países, que son estos en amarillo, que surgen a la vida independiente en 1960, es decir, con la Carta de Descolonización en la ONU, tienen unos cortes bastante precisos. Véanlos por acá. Son líneas. Estas líneas eran imposibles diseñarlas en el tiempo en el que nuestros países fueron independizados o se independizaron. Y esto porque no existía aún la tecnología para hacerlo de una manera tan precisa. Y por otro lado también porque todavía había arreglos acerca de la distribución de los territorios en el momento en el que se independizan los países en América Latina. Pero encuentran ustedes acá que en África estos cortes son bastante perfectos, digamos, ¿no? En términos de linealidad y de geometría. Pero por acá están los países que se independizan en 1960, pues de antes de 1950, 1940, y el proceso del que vamos a hablar ahora es el que inicia en 1950 al finalizar la Segunda Guerra Mundial y cuando se funda la ONU. Empieza todo este proceso de descolonización. La ONU estaba conformada anteriormente por muchos menos países. Eran países que estaban en la esfera de colonialismo europeo y de la superpotencia en ciernes que es Estados Unidos. Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, los que conforman también el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, estas decisiones, digamos, estaban dominadas, las decisiones de la ONU estaban dominadas por esta voluntad, la voluntad de los países poderosos. Sin embargo, con la entrada de África y la entrada también de varias ex colonias asiáticas al foro de la ONU, la realidad se transforma. Encontramos que empieza a ser un foro que tiene la asistencia de casi una centena de países más, algo bastante diferente y un grupo muy nutrido frente al que existía antes en la ONU. Esto iba a traer una serie también de problemas y de obstáculos para la Organización de Naciones Unidas, pero también trajo una serie de retos para la política y para los relacionistas internacionales y para los diplomáticos, porque la situación que en algún momento ya estaba dada se transforma en una situación en discusión. Es decir, para poder tomar una decisión era necesario hacer un lobby mucho más intenso y aparte también las propuestas de organizaciones internacionales, de las sociedades organizadas, encontraban una caja de resonancia en todo este grupo de nuevos países. Ahora, esta situación de la ONU puede ser vista desde varias perspectivas. Por acá podemos ver estas fotografías, se las quería presentar para ilustrar ese momento y ese cambio que se manifiesta, ¿no? Esta es la ONU cuando recién fue fundada. Pueden ver ustedes, la mayoría son personas, hombres, con apariencia occidental, digamos, están vestidos a la usanza de Occidente, como diplomáticos occidentales. Por acá está la representación de Brasil y no sé cuáles serán las otras. Y después, en 1960, tenemos esta conformación en la ONU. Encontramos una conformación que ya presenta a varios de los representantes de países africanos,
de Asia, y hay otra dinámica, ¿verdad? Empieza a verse otro mundo, se empieza a construir nuevas organizaciones y empiezan a presentarse también nuevas perspectivas. Pues por acá, si lo queremos ver desde las relaciones internacionales como ciencia, el proceso de descolonización altera el orden que antes tenían los poderosos, y con todo esto también surgen nuevas organizaciones. Una de estas es la Organización de los Países No Alineados, que son los países que no van a estar ni del lado del comunismo ni del lado del capitalismo. Y por otro lado está también el Grupo de los 77, que es un grupo que empieza a plantear la visión de una economía alternativa al mundo. Se empieza a dar también la visión de la cooperación sur-sur. Y si nos preguntáramos qué metodología es la que se está usando, qué método es el que se está utilizando para poder revisar este objeto concreto, la teoría de sistemas, ¿verdad? Es la metodología que se está utilizando para analizar las relaciones internacionales. Y finalmente, las teorías que van a surgir estarán encajadas en el paradigma del norte y el sur, donde el norte es el mundo desarrollado, industrializado, y el sur es el mundo subdesarrollado. Sin embargo, la riqueza del norte parte de la explotación de los recursos naturales del sur. Digamos, esta es la visión de las relaciones internacionales. Este es un tema de relaciones internacionales y su perspectiva es desde el enfoque científico de las relaciones internacionales. Ahora, ¿qué nos diría la sociología de estos fenómenos o de este fenómeno concreto? Entonces, la sociología nos hablaría de otras cosas, pero nos hablaría de cómo están conformados los países que se independizaron. Y por otro lado, también cómo es que a pesar de que se vuelven independientes de las metrópolis, en este caso de Francia y de Inglaterra principalmente, los países todavía mantienen en su seno bastante tensión porque hay divisiones tribales profundas. Y estas divisiones hacen que si el colonizador se fue, en algún momento solo se fue el tercero en discordia, porque todavía existe conflicto entre las diferentes tribus, entre los diferentes grupos, clanes y todas estas formaciones sociales que se han dado en África a lo largo de su historia. Y esto hace también que por ahí aparezca un aliado más para los diferentes grupos que están en el poder, y es el colonialismo. Porque el colonialismo, si bien se van los colonizadores de los países, por un lado todavía dejan algunas cadenas en las sociedades, porque, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, conforma algo que se llama el Commonwealth de Naciones, donde todavía va a recibir a todos los miembros de sus colonias o excolonias para mantener una relación de dependencia en la que Inglaterra apoya y los países de África pues están en esta visión subordinada de la metrópoli aún. Es un poco lo que pasa en Francia, por ejemplo. Ustedes ven que la población senegalés y de las antiguas colonias francesas, argelinos, ¿verdad? Es bastante amplia. Incluso hasta han cambiado el paisaje étnico-racial de algunas ciudades como París. Y se van a encontrar que la presencia musulmana, la presencia africana es amplia, y los franceses, que en algún momento pues también se preciaban de tener cierta pureza étnica racial, han sido desplazados hacia otros espacios. Es decir, son sociedades multiétnicas, son sociedades que demuestran otra visión, es decir, que las colonias todavía están teniendo relación con ellos. Sin embargo, el colonialismo, pues aparte de estas relaciones, no sé si fraternales o más bien de dependencia que se establecen, también continúa estando en la mente de las personas, estableciendo criterios de belleza, formas de ver el mundo, idioma y una serie de acciones que motivan a la que las sociedades sigan fraccionadas. Pero digamos, esta visión sociológica sobre la descolonización de África utiliza como metodología la propuesta de un sociólogo noruego que se llama Fredrik Barth, que habla sobre las fronteras étnicas, donde Barth reconoce que las sociedades jamás van a lograr limar todas las asperezas que existen entre los diferentes grupos étnicos raciales, sino que solamente van a lograr encontrar puntos de encuentro. Y por otro lado, la teoría que va nutriéndose con esto es algo que se llama la estratificación social, es decir, de qué manera las sociedades se dividen.
Esto sería desde una perspectiva sociológica. Si ven, ya tenemos la perspectiva sociológica, que es este análisis sobre cómo queda conformado el colonialismo y las realidades sociales de los países. Y por otro lado, las relaciones internacionales que nos explican cómo se dio el proceso y qué fue lo que fue desarrollándose a nivel de las organizaciones internacionales. Ahora vamos con la historia. Era la historia africana. ¿Cómo lo verían ellos? ¿Cómo verían desde una perspectiva histórica la situación de la descolonización? Y encuentran que África es un continente sumamente pobre, pero esta pobreza tiene sus raíces históricas en los procesos de colonización de América Latina, como señala Galeano en algunos de sus libros. Dice la suerte de América Latina ha significado la desgracia de África, porque África ha sido empobrecida, ha sido un lugar para capturar esclavos en algún momento, por otro lado materias primas, y ahora todavía continúa siendo un continente sobreexplotado en términos de las piedras preciosas, del petróleo y de otra serie de materias primas que son extraídas de estos lugares. Es decir, la estructura de la esclavitud se sigue reproduciendo en estos días. ¿Qué metodología puede servir para interpretar esta realidad? Y por ahí aparece la interpretación del materialismo histórico, es decir, la perspectiva marxista, porque explica estas luchas económicas, estas luchas de clases. Y por otro lado también da como resultado las teorías del capitalismo transnacional, es decir, cómo se desarrolla el capitalismo en el mundo a través de la explotación por parte de los países poderosos de los países con menos recursos. Y por último, la política. ¿Cómo hubiera visto ese fenómeno o cómo podría verse desde una perspectiva política? Y la política hablaría de la Guerra Fría como telón de fondo de todo el proceso de descolonización. Es que resulta que el proceso de descolonización de los países de África y Asia y su entrada al foro de la Organización de Naciones Unidas también significó el fin del relacionamiento con las superpotencias o por otro lado salirse de su esfera de acción. Sin embargo, jamás lo hicieron. Por un lado, las guerras de liberación fueron patrocinadas ampliamente por la Unión Soviética y por otro lado también los ejércitos y los estados fueron patrocinados ampliamente por Estados Unidos. La Guerra Fría entonces era el telón de fondo de las guerras de liberación africanas y asiáticas desde que termina el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se pautan ya las nuevas visiones sobre lo que va a ser la división del poder en el mundo. Entonces podemos ver que el proceso de descolonización africana, desde una perspectiva política, tomaría en cuenta lo que está pasando en el nivel macro para poder comprender la situación de los pueblos que estaban descolonizándose. ¿Qué metodología se utilizaría para conocer este objeto de estudio tan complejo? Entonces, por acá hay varias teorías que surgen de la geopolítica y de la distribución bipolar del poder, el bipolarismo. Y por otro lado, la teoría que surgiría de esto es la visión del orden mundial, que el orden mundial en ese momento era un orden dominado por la tensión entre las dos superpotencias, divididas ideológicamente, divididas también por la opción económica que manifestaban y divididas también militarmente. Pues bueno, espero que esto por lo menos les traiga algunos elementos para comprender cómo un mismo hecho puede ser visto desde diferentes perspectivas, desde las relaciones internacionales, cómo se mira la conformación de organizaciones, cómo se ha movido a nivel de la ONU, todas las personas, digamos, estos representantes. Por otro lado, desde la sociología, que observaría cómo se ven todos estos países a lo interno, cómo quedan conformados, cómo siguen existiendo estas tensiones étnicas, raciales. Por otro lado, la historia que explicaría, ¿verdad?, la situación de pobreza y su desarrollo de África y de los países que se descolonizaron a través de una revisión de la distribución de los recursos productivos y de la sobreexplotación transnacional. Y por último, la política, viendo cómo la Guerra Fría tiene una marcada influencia en este proceso de descolonización y de independencia. Pues bueno, espero que ahora que vamos a resolver de nuevo la prueba que ustedes tenían al principio, ya puedan hacerlo con mayor propiedad, si es que al principio tampoco recordaban algunos detalles como para poderla responder. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguien, por favor.
Muy claro todo, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, William. Bueno, entonces les voy a dejar por acá la prueba de salida, digamos, y también la lista de asistencia. Entonces, por favor, no se vayan a ir y no se vayan a desesperar, que solo tengan un poquito de paciencia. Aquí está, este registro del evento, creo que esta es la asistencia, ¿verdad? Entonces ahora se los pongo por acá. Aquí estamos. Pregunta Luis, ¿qué curso imparto? Yo en la Escuela de Ciencia Política regularmente trabajo con sociología, que tengo el curso de Derechos Humanos con ellos. En Ciencia Política, los cursos de sistemas políticos. Y con Relaciones Internacionales, trabajo un curso que se llama Metodología del análisis político internacional. Entonces vemos lo de construcción prospectiva de escenarios, estrategias políticas y análisis de imagen y varias cosas. Espero verlos por ahí en algunos años, ¿no? Que es el curso que estoy impartiendo a los colegas de Relaciones Internacionales. Entonces ya está aquí la lista de asistencia. Ahora les voy a poner la evaluación final con el objeto de que ustedes también ya vean que sí aprendieron y que respondiéndola con más elementos también me puedan decir si algo de lo que se habló aquí hoy ha quedado en su conocimiento, ¿no? Y aquí está. Yo les pediré si pueden responder estas dos. Una es la lista de asistencia y la otra es esa prueba de salida, que es la misma que se hizo al principio, solo que ahora espero que ya después de esta hora y media, pues ustedes tengan más elementos para responder. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, compañeros, compañeras. Hoy me conecté un poquito tarde, pero quiero aprovechar el momento, como ya lo hemos hecho con otros y otras voluntarias, pues agradecerle el tiempo y hacerle la entrega de este diploma que hice los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los organizadores del proyecto educativo Ayuda a Estudiantes por Estudiantes. Reconoce la labor voluntaria del doctor Pablo Rangel por su participación docente dentro del proyecto. Usted es un ejemplo de virtud y responsabilidad social. Muchas gracias, doctor. Como siempre, las clases bastante puntuales, muy enriquecedoras, y espero que aquí los compañeros y compañeras pues se lleven información que les va a servir en el siguiente semestre. Como hemos mencionado anteriormente, ahorita es como que una pequeña introducción de lo que se viene en el otro semestre, si es que hay clases. Pero igual si tienen dudas, por favor, aprovechen ahorita, que creo que es una muy buena oportunidad. Muchísimas gracias, Luis. Le agradezco mucho y también les felicito a ustedes por esta iniciativa. La verdad que es algo muy bueno y ya lo dije desde el primer día, están súper bien organizados y también la manera en que explicaron cómo se tenían que hacer los programas y todo. Ya quisiéramos tenerlos a ustedes apoyándonos en la escuela con las clases, ¿no? Porque hace falta, digamos, ese apoyo también bastante diligente y muy bien organizado que ustedes tienen. Entonces les felicito por eso. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, y si no lo quiere hacer ahora o por ahí tiene algún temor o algo y lo quiere hacer después, les voy a dejar mi correo electrónico por acá, por si les surge por ahí alguna preguntita o algo que quieran expresar, ¿no? Entonces acá se los dejo, es mi correo en la universidad, en la Escuela de Ciencia Política, y pues ya saben que estoy para atenderles en lo que pueda y para servirles en lo que también ustedes necesiten. Entonces vamos terminando con la sesión de hoy. Recording stopped. Sí, doctor, vamos terminando. Muchas gracias y pues nos vemos mañana. Re bien, buenas noches, cuídense mucho. Feliz noche. Descansen.